You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien como siempre y hoy tenemos un pedazo de vídeo por delante porque hoy concretamente vamos a hablar de la religión egipcia y más específicamente de su metafísica fundamental y de algunos ritos que tenéis que conocer sí o sí. Porque vamos a ver, ¿a quién no le gusta Egipto en general? A todo el mundo nos ha generado alguna vez curiosidad, misterio, ¿no? Por conocer más este mundo tan antiguo, tan milenario. Pues hoy nos vamos a meter de lleno en lo que yo considero uno de sus aspectos más fascinantes, que es la religión. Así que nos vamos a perder el tiempo como siempre y comenzamos. Bien, pues la religión egipcia, como os podréis imaginar, es tan antigua como las incontables capas de arena que conforman el desierto egipcio. Es cierto que conservamos algunos resquicios únicos, por ejemplo, de la religión egipcia en las pirámides, en su arquitectura funeraria. Ya sabéis que las pirámides egipcias en realidad eran gigantescas tumbas para los faraones, en los relieves y las esculturas también de los templos, y en general en toda esta iconografía y simbología que resiste al paso del tiempo. Claro, esta iconografía, esta simbología, está ligada a los ciclos mitológicos, es decir, a los ciclos también religiosos que conforman pues el conjunto de creencias de los egipcios y, por supuesto, como no, toda religión, todo mito, toda creencia tiene su representación material, simbólica e iconográfica en el arte. De hecho, cuando hablamos de arte y de Egipto, vamos a ver que la mayor parte del arte egipcio es en realidad arte funerario. Es un arte enfocado siempre a la muerte, a la importancia del tránsito entre dos vidas. La vida que tenía lugar en el mundo terrenal y la vida espiritual o vida del más allá. Porque para los egipcios la muerte era una parte fundamental de la existencia. Y de hecho, el espíritu no moría cuando la persona fallecía, sino que incluso a veces ese espíritu podía regresar del mundo de los muertos a cumplir un cometido específico en el mundo terrenal. Pero antes de meternos de lleno en el mundo de la religión egipcia, voy a daros unos pocos datos generales para que os situéis, nos enmarquemos un poco entre todos y sea algo más fácil comprender los conceptos que vamos a manejar. En primer lugar, hablando de mitología o religión egipcia, tenemos que saber que los egipcios creían en todo un panteón complejo de dioses. Dioses que de hecho tenían una representación simbólica bajo la forma de animales, o mejor dicho, divinidades con cabezas de animales. Así, estos dioses lo que realmente hacían eran simbolizar distintas fuerzas del cosmos, del universo, y cada uno portaba pues una iconografía concreta, que la iconografía no es más que una serie de rasgos distintivos que podemos captar a través de la estética para identificar a una figura en concreto. De esta manera, por ejemplo, podemos hablar del dios Ra, famosísimo dentro de la religión egipcia, que tiene una cabeza de halcón, que en su cabeza vemos que porta el disco solar, es el dios del sol, de la vida, y fue el dios más importante dentro del imperio antiguo. Luego tenemos a Osiris, que es el dios de la momificación, de la resurrección, también de la agricultura. A veces los dioses comparten pues cualidades que parece que no casan muy bien entre sí, pero bueno, esto es algo habitual dentro de la mitología. Y Osiris fue asesinado de hecho en su ciclo mitológico por Set hasta que la diosa Isis le devolvió la vida, de ahí que sea el dios de la resurrección. ¿Y quién fue Isis? Pues Isis es una diosa que habitualmente vemos que lleva un jeroglífico encima de la cabeza, es la esposa / hermana de Osiris y es la diosa de la fertilidad, del amor y de la magia también, porque es verdad que Egipto se relaciona mucho con las prácticas mágicas. Luego otro dios famosísimo es Horus también, que al igual que Ra comparte esa cabeza de halcón, pero podemos diferenciar a Ra de Horus porque Ra lleva siempre el disco solar con la cobra egipcia, mientras que Horus va a portar siempre una doble corona que representa la unificación del Bajo y el Alto Egipto. Horus era hijo de Osiris e Isis y se le considera como buen halcón pues el dios de los cielos. Otro dios que tenemos que nombrar sí o sí porque es importantísimo es el dios Amón. Amón es un dios que habitualmente se le representa con dos plumas en la cabeza. De hecho, la palabra Amón significa el que permanece oculto o el que está oculto, haciendo alusión un poco a la invisibilidad del propio viento que está en todas partes, nos rodea pero no lo podemos ver, solo lo podemos sentir. Pues Amón fue uno de los dioses más importantes de Egipto, porque originariamente fue un dios patrono de Tebas y cuando Tebas pasa a ser la capital del imperio egipcio, Amón se elevó a la categoría un poco pues como rey de todos los dioses. Y de hecho, seguramente habéis oído hablar alguna vez de Amón-Ra, como si fuera un mismo dios, y esto es porque Amón acabó siendo identificado con el dios Ra, el que hablábamos antes del disco solar con la cobrita a la cabeza, pues se les acabó identificando a estos dos dioses, al dios del viento y de los secretos con el dios del sol, conformando en un sincretismo religioso un único dios
dios Amon-Ra. Siguiendo este ciclo de dioses y de diosas, tenemos que hablar también de la diosa Hathor, que está representada con un par de cuernos que le sobresalen de la cabeza y que esos cuernos sostienen también un disco solar. Para los egipcios, Hathor era la diosa del amor, de la alegría, de la música, y era hija de Ra y esposa de Horus. Y de hecho, Hathor, al hilo de esto, era hermana de la diosa Sekhmet, que es una diosa terrible, es una diosa que genera bastante miedo, porque es una diosa con cabeza de leona y que a su vez también tiene en la cabeza el disco solar. Y este disco solar que vamos a ver en algunas diosas significa sencillamente que son hijas del dios Ra, y por tanto, para identificarlo mejor iconográficamente, pues conservan al igual que su padre este disco, ¿no? Pues Sekhmet era diosa de la fuerza, de la guerra e incluso de la venganza, y entre los egipcios se decía que su ira podía ser realmente terrible y violenta, así que era una diosa muy respetada, como os podéis imaginar. Luego, para finalizar, tenemos que nombrar a 3 dioses que nos quedan del panteón. Hay bastantes más, pero estos 3 dioses también son muy importantes. Uno de ellos es el dios Anubis, que es el que tiene cabeza de chacal. Es también un dios de la momificación, igual que Osiris, y también es guía de los muertos. Haría un poco la función, como vemos en la mitología griega, de Caronte, del barquero, ¿no?, que va por la laguna Estigia conduciendo las almas de los difuntos. Pues en este caso, Anubis también es un dios que te acompaña, es un psicopompos, es un dios de tránsito que te acompaña en esa ruta misteriosa del más allá hasta que te presentas delante del tribunal de Osiris. Luego está Tot, como hemos dicho, que Tot es un dios a mi parecer bastante gracioso, tiene cabeza de ibis, que es una especie de animal muy característica de Egipto también, y representa a la sabiduría. Es el dios de la sabiduría y recuerda que hay muchos paralelismos entre Hermes, el dios griego Hermes, que es el dios de la información, es el mensajero de los dioses, que trae y lleva la información, ¿no? También es un dios que hace de psicopompos, pero se han trazado, como digo, muchos paralelismos entre Tot y Hermes por tener unas características muy similares. De hecho, cuando el alma se presenta delante de Osiris para ser juzgada, es Tot ni más ni menos quién va a pesar en la balanza si pesa más tu corazón o una pluma para determinar si eras una buena o mala persona, que luego vamos a hablar de ese rito en concreto. Y en último lugar tenemos que hablar de Set, porque Set tradicionalmente ha sido asimilado como el dios del mal, el dios de la violencia, el dios de la sequía, era un dios bastante destructivo y que preocupaba mucho a los egipcios. De hecho, Set llegó a matar a Osiris, a su hermano, ni más ni menos que por envidia, y fue un dios desterrado como forma de castigo al desierto. Set tiene cabeza de oso hormiguero y es un dios que podríamos denominar tónico, que es una palabra que ya hemos visto en el anterior vídeo, que os lo voy a dejar en la descripción también, de los oráculos griegos, que tónico significa divinidades relacionadas con los mundos subterráneos, con las sombras, con la tierra. Son dioses que generalmente no suelen tener muy buena fama porque representan el lado más oscuro del cosmos. Entonces Set, al igual un poco que Dioniso, representa pues esa expresión, ese ánimo incontrolable, esa furia, ese caos interno, pero más que asociarse con Dioniso, sobre todo fue asociado con el dios griego Tifón, de quien se decía, y lo podéis buscar en las fuentes de la tifonomaquia, que su fuerza era como la de un verdadero buey, porque el dios Tifón era hijo de Gaia, de la madre tierra, y del Tártaro, que era el lugar más oscuro y más alejado de la tierra. Era un lugar pues profundo, inhóspito, parecido al Hades, como el inframundo, ¿no? Que tenía además Tifón 100 cabezas de serpiente, con lenguas negras y ojos de fuego. O sea que imaginaos cómo debían de percibir los egipcios a Set y luego cómo lo hemos relacionado con Tifón, ¿no?, con dioses totalmente destructivos. Por otro lado, dejamos un poquito atrás el tema del panteón de los dioses y vamos a hablar del modelo, digamos, de sociedad, de jerarquía dentro del mundo egipcio, porque Egipto era una teocracia, es decir, un sistema político donde los gobernantes actuaban como ministros de los dioses, y en base a esa conexión que tenían especial con las divinidades, pues podían ejercer sus poderes dentro de la política. El cabeza de gobierno era el faraón, hijo del dios Ra, y era considerado a su vez un dios viviente. De hecho, la mayor parte de la producción artística / religiosa / funeraria dentro del antiguo Egipto era dedicada al faraón. Y por supuesto a lo que sería la vida de ultratumba del faraón y de su familia también. Y cuando hablamos de vida de ultratumba tenemos que hablar de algunos conceptos que filosóficamente se nos pueden atragantar un poco, pero yo voy a tratar de explicaroslo de la forma más sencilla posible, porque en Occidente y sobre todo con la herencia cultural de la religión católica solo tenemos lo que se considera un alma, ¿no? Es un concepto como muy unificado, muy central, todo el mundo tiene un alma y bueno, pues cuando morimos ese alma va al cielo o al infierno, existe esa dicotomía. Pero en el mundo egipcio esto es un poco más complejo
complejo y ahora lo vamos a ver. Porque tenemos que hablar de que existen distintos componentes del espíritu humano para la religión egipcia. Concretamente, existen hasta 5 componentes espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Que en Egipto no solo había un alma, sino que había, por decirlo así, 5 formas espirituales relacionadas con una persona. Los vamos a llamar principios energéticos, vitales, por decirlo de alguna forma. Y el primer principio energético es el Ka. El Ka significa fuerza vital y es la fuerza vital que confiere al ser humano su inmortalidad espiritual. El Ka era una especie como de doble del cuerpo humano y estaba estrechamente relacionado con el segundo principio energético, que es el Ba. El Ba es lo que se conoce como la fuerza anímica o lo que en Occidente hemos entendido por alma, mientras que el Ka es la fuerza vital, es como el espíritu, lo que te insufla de energía, lo que te hace que muevas tu cuerpo. El Ba es el alma. Y la diferencia con el Ka es que el Ba solo se manifiesta en los difuntos. De hecho, es el principio energético que hace de intermediario entre el inframundo o entre el mundo de ultratumba y la vida terrenal. Porque el Ba lo que hace es abandonar el cuerpo del difunto cuando morimos, pero cada noche el Ba regresa al sepulcro, y para esto había que tener un sepulcro construido, era muy importante, para alojarse de nuevo en el cuerpo del difunto. Sí, señoras y señores, aquí no es que tú te morías y tu alma se va a otra parte y el cuerpo pues nos libramos de él, sino que el cuerpo se tenía que conservar dentro del sepulcro para que luego el Ba pudiera regresar y meterse otra vez dentro de él. Y precisamente por esto los difuntos dentro del antiguo Egipto necesitaban ser embalsamados, porque era importante que hubiera un cuerpo al que volver y además un sepulcro que hiciera una especie de puerta de transición entre esas dos dimensiones para que el Ba pudiera regresar siempre e identificar, digamos, la puerta de entrada, como un portal espiritual. En tercer lugar, tenemos que hablar también del Aj, que se traduce como la fuerza de transfiguración, ojito. Y el Aj es la forma espiritual con la que el difunto habita en el más allá. Es decir, cuando el difunto viene al plano espiritual lo hace con la forma del Ba, pero cuando está en la vida de ultratumba lo hace con la forma del Aj, que son dos formas diferentes. De hecho, el Aj es una fuerza bastante bonita, es una fuerza que en la vida de ultratumba se transfigura en luz, en pura luz, y los egipcios la consideraban la sustancia última del alma humana. En cuarto lugar, tenemos que hablar de otro concepto muy interesante que lo comparten de hecho muchas corrientes espirituales contemporáneas, que es el Ren, que el Ren hace alusión al nombre o la identidad de una persona. De hecho, seguro que si sois amantes, por ejemplo, de la cultura japonesa, pues para la cultura japonesa es súper importante el nombre que le pones a tus hijos, ¿no? Porque tiene un significado, una profundidad que luego va a determinar su vida. Entonces en Egipto esto era igual, en Egipto los nombres eran muy condicionantes para luego desarrollar una identidad de un individuo, porque el nombre de las personas tiene fuerza espiritual, tiene una carga importante. Es un nombre, el Ren, que a medida que avanzan los años va cambiando, eso sí. No es como en mi caso, que yo al haber nacido y mis padres pues me han llamado Sara, yo si no me cambio el nombre legalmente pues me moriré siendo Sara. Pero a diferencia de nuestra cultura, en la cultura egipcia el Ren era un nombre que se iba transformando y se iba alargando a lo largo del tiempo para ir añadiendo nuevos significados. Y en quinto lugar tenemos que hablar de la potencia espiritual más misteriosa, más oscura, que es Seut, que de hecho se traduce como la sombra. ¿Y Seut qué era? Pues literalmente la sombra de los seres humanos. Cuando caminamos y vemos nuestra sombra, porque la luz del sol, en base de cómo nos influya, proyecta una sombra o no, pues Seut era esta sombra que todos tenemos y a la que se le achacaba curiosamente también una fuerza espiritual. No sé si os acordáis, por ejemplo, de la película de Peter Pan, que Peter al principio de la película tenía que lidiar con que su sombra se había escapado, había conseguido tener una identidad aparte de él y la tenía que volver a coser, se la cosía Wendy, etc. Pues es algo así, ¿no? Seut es la sombra que siempre está con nosotros, pero tiene una fuerza espiritual también. Entonces, esto es curioso porque incluso los dioses tenían su propia sombra, no solo los egipcios. Y simbolizaba, como siempre, como ha estado siempre en el imaginario todo lo que es la sombra, por los aspectos más negativos de nuestra personalidad. De hecho, se me ocurre también a lo largo del cine, lo hemos visto muchas veces, ¿no? En películas como Nosferatu, que la sombra que se proyecta tiene esa identidad, esa fuerza espiritual propia y generalmente no es algo positivo, ¿no? Ay, y perdonad porque se me estaba olvidando otro concepto muy interesante, que es el Ib, que el Ib es el corazón, pero no el corazón donde solo se albergaban las emociones, sino que los egipcios creían que el Ib también poseía los pensamientos, es decir, el cerebro y el corazón eran uno solo y era pues el órgano más importante. Una vez vistos estos conceptos, tenemos que hablar de un símbolo que seguro habéis visto alguna vez a gente tatuada o por internet, que es el Anj o la cruz ansada, que tiene mucho que ver con los dioses y con el ámbito funerario. De hecho, el Anj es uno de los símbolos con más carga esotérica dentro de la religión egipcia, porque se trata de una llave que portan los mismos dioses y que simboliza la llave de la vida. De tal forma que cuando veáis a un dios que iconográficamente está portando el Anj, es porque ese dios en concreto
concreto es portador de la llave de la vida y se relaciona con conceptos como la fertilidad y la inmortalidad también. Así que cuando veáis que Ra, que Horus, que Sekhmet o que Anubis portan el Ankh, ya sabéis por qué es. Y en último lugar vamos a hablar del ritual de momificación, ese que hemos nombrado antes, que tenía también mucho que ver con el Ba, para que el Ba pudiera regresar al cuerpo del difunto, que tenía que estar momificado. Pues los famosos rituales de momificación de Egipto, ¿en qué consisten? El primer paso del ritual de momificación consistía en perfumar y limpiar al difunto, al cadáver, que es algo que, bueno, pues la tanatopraxia hoy en día también hace, ¿no? En segundo lugar se extraían las vísceras del cuerpo, que después eran limpiadas, eran rociadas con el vino de palma concretamente, y luego todas estas vísceras eran depositadas en lo que se conoce como los vasos canopos, que son muy famosos también. El vientre se rellenaba concretamente con mirra y con toda clase de sahumerios, de especias, de incensarios, y después el cuerpo era sumergido en un recipiente lleno de natrón, que es una especie de solución de carbonato sódico, y se dejaba ya el cuerpo pues por un tiempo de aproximadamente 70 días, una cosa así. Entonces, cuando pasaba ese tiempo se sacaba de nuevo el cuerpo del difunto, se lavaba muy bien y se rellenaba ahora de serrín. Luego se le cruzaban fuertemente las piernas, se le juntaban los brazos y se procedía pues a envolverlo totalmente, quedaba el cuerpo muy apretadito, la cara inclusive, ya sabéis, las típicas imágenes de momias. Pero estas vendas lo que tenía era que eran bañadas en una goma para que luego se pudiera adherir bien al cuerpo y se quedase bien sujeto. Y finalmente, pues entonces el cuerpo estaba preparado para que se metiese dentro de un ataúd de madera con forma humana, en estos sepulcros que hablábamos antes, y estuviera pues erigido en la pared de la habitación del difunto y permaneciese allí para que el Ba pudiera regresar a ese sepulcro. Una cosa interesante de señalar aquí es que el ritual de momificación no se llevaba a cabo con todo el mundo. Como podéis ver, es un paso bastante complejo, requería de mucha destreza técnica y por supuesto generalmente se lo hacían a las personas de clases sociales altas, las que estaban en el vértice de la pirámide. Y este ritual de momificación luego, cuando se terminaba, no acababa solo ahí, sino que luego pues estas potencias espirituales terminaban de completar el ritual de momificación una vez se había hecho esto previamente. ¿Y qué ocurría? Pues que el difunto se subía a la barca del dios Ra, del sol, que era una barca. Los egipcios creían que la tierra era plana, bueno, y no solo los egipcios. Entonces creían que esta barca, a medida que se diera el ocaso, a medida que el sol bajaba por el horizonte, pues la barca acompañaba al sol, al dios del sol, para ir al mundo de ultratumba que estaba por debajo del horizonte, por debajo de la tierra. Entonces, cuando llegaban a ese mundo de ultratumba, como veíamos antes con el panteón de dioses, pues el alma se presentaba ante el tribunal de Osiris, se le hacía el juicio del alma, que ese juicio se llama concretamente, para que luego lo podáis buscar y veáis distintas representaciones, la psicostasis, con P. Lo que pasa es que yo tiendo a no pronunciarla, pero con P. Que es cuando el tribunal pesa el alma de difunto con la famosa pluma que representa la justicia, a Maat. Entonces, en ese momento, el difunto tenía que prestar alabanzas a los dioses, tenía que hacer unos ritos determinados. Luego el difunto tenía que defender su alma delante de Osiris confesando, pues diríamos en la religión católica, en todo lo que hemos pecado, en todo lo que hemos hecho mal, haciendo una autocrítica negativa. Pero se declaraba finalmente, claro, para no ir a un lugar pues más desagradable, inocente de todos los actos cometidos. Luego el difunto pues volvía a apelar un poco a los dioses de por favor, yo no he sido malo con mis compañeros, con bla bla bla. Y cuando pues el difunto termina con este discurso, Anubis, el psicopompo, el pesador de almas, es el que determina que si el corazón pesa más que la pluma de la justicia de la diosa Maat, pues es que ese corazón es impuro y se le entregará a la diosa Amit, que es una diosa devoradora de muertos, devoradora de difuntos, que es la diosa que tiene concretamente la cabeza de cocodrilo, las patas delanteras son de león, que recuerdan así como un poco a las esfinges, y también patas de hipopótamo. En cambio, si los méritos del difunto, vamos a decirlo así, se equilibraban el Ib con la pluma de la justicia de Maat, su destino sería, en cambio, pues servir al dios Sokar dentro del mundo de ultratumba. Que el dios Sokar es un dios de la oscuridad, muchas veces también ha sido asimilado directamente con Osiris, y era no solo el dios de los muertos, sino también el patrón de los herreros. Entonces el alma, si quedaba igualada, se iba con Sokar. Pero finalmente, si el corazón es puro, es verdad lo que el difunto dice, y pesa menos que la pluma de Maat, el difunto entonces era proclamado Makeru, es decir, que era justo de voz, y podía acceder entonces a las marismas de Aaru, que era una especie de reino que también gobernaba Osiris, y era una especie pues de lugar paradisíaco, tipo campos elíseos, ¿no?, de los griegos. También creo que se ha llamado la campiña de las ofrendas, tenía nombres así como muy retóricos, muy bonitos, ¿no? Entonces, claro, aquí ya vemos una forma de discriminación espiritual, porque al final solo los faraones o la gente pudiente podía acceder a los rituales adecuados y por tanto luego su alma o sus potencias espirituales eran las que podían desarrollar pues toda esta vida de ultratumba en el Duat.
pero os podéis imaginar que a los esclavos de guerras, que a los infractores, que a los campesinos, incluso a los denominados felá, pues ellos no accedían a los rituales de momificación y por tanto aquí me gustaría, si alguien lo sabe, que lo completase, qué ocurría un poco con sus diferentes potencias espirituales en el Duat y en la vida de ultratumba, ¿no? Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya fascinado tantísimo como a mí el mundo de la religión egipcia, muy complejo, pero bueno, yo os lo he sintetizado lo mejor que he podido y nada, deseando que nos veamos en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal, deja tu comentario, compártelo con tus amigos y amigas si te fascina el arte y las religiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y chao.